Seguimos en Tenerife, en el festival Lo que Viene, y estamos aquí con el mítico Jorge Sanz, que anoche presentó la película 9 Lunas, de Patricia Ortega. Esa mañana se ha tenido lugar la rueda de prensa. Y háblanos un poquito de tu personaje en esta película. Vosotros que sois los de los Feroz y organizáis este festival, organizáis la rueda de prensa después del pase de la película, lo cual me parece muy bien. Porque normalmente son antes de la proyección de la película y no vale. O sea, Claro. Bien por este cambio organizativo. Un positivo, ¿no? Para los Feroz. Para todos, sí. Y háblanos de tu personaje en la película, Jorge. Bueno, pues mi personaje es un padre de familia en el que el hijo menor ha hecho la transición a hombre y en el proceso se queda embarazado. Entonces, claro, este es un hombre que no entiende nada, pero de no entender, yo creo que representa a toda esta generación de mi generación. Hemos vivido en una época en la que socialmente, educacionalmente, los chicos, las chicas por un lado, o sea, éramos de otra manera, se da cuenta de que el mundo evoluciona y que él tiene que evolucionar y entonces pues va a su ritmo, pero intenta aprender. A veces la realidad le arrolla un poco, pero el tío intenta recuperarse y aprender y sacar el lado positivo y mejorar de alguna manera, ¿no? Y hablando de esa generación, ¿qué ha cambiado en el cine español de cuando tú empezaste a trabajar en el mundo del cine a la actualidad? Bueno, técnicamente ni te cuento. Yo empecé en una época que se llama la época del destape, en la que el papel de la mujer era el papel de la mujer que había en esa época. O sea, hoy se ve descabellado, pero hubo una época que eso era normal. Y, joder, pues, yo solo con el trato y la igualdad que hemos conseguido en cuanto a actores y actrices, tal cual. Yo creo que es quedando mucho todavía y teniendo que estar muy pendientes, pero yo creo que la evolución ha sido bestial. Sí, por ejemplo, también se nota que antes era más habitual las escenas de sexo en el cine español y últimamente en los últimos años casi no hay de eso ya, ¿no? Bueno, pero eso es una de las fortalezas del cine español, yo creo. A nosotros nos tocó culturalmente, en todos los aspectos, salir de una época oscura, en blanco y negro, y una época en la que no había cosas que no se podían hacer, muchas cosas, a poderlo hacer todo. Y entonces, claro, hemos tenido explosiones de creatividad que han durado años, épocas, modas, pues bueno, que había que pasar por eso, ¿no? Pero gracias a eso hemos hecho un cine que tampoco se ha hecho en ningún otro sitio, ¿no? Y en eso estamos. ¿Y qué te parece la nueva figura también que se ha añadido a los rodajes de la coordinadora de intimidad? Bueno, a ver. Es un paso más. A ver. Yo ahora mismo miro para atrás y veo cosas que hacía, que decía, que eran muy graciosas, eran chascarrillos y relajaba mucho el ambiente, pero luego te das cuenta que son una barbaridad. Entonces, de repente, a ver, no lo sé, alguien que ponga un punto imparcial, a mí me parece perfecto todo, me parece todo perfecto. Bien. Y volviendo también al pasado, muy al pasado ya, porque se habla mucho de esto en muchas entrevistas tuyas, sobre el tema de la película de Conan. Pues yo quiero saber cómo llegaste a hacer la película. ¿Te llevó tus padres a un casting o cómo fue esto? Bueno, yo hice esa película porque yo era un profesional, yo ya había hecho 3 o 4 o 5 películas y entonces ellos lo que querían era eficacia y que aquello se resolviera y que saliera bien, ¿no? Yo lloraba muy bien en las películas, pero en las películas del niño, el niño siempre llora en una película cuando hay niños. Entonces, así. Y era una de las claves del personaje, ¿no? Que el niño llorara. Entonces Jorge Sanz de niño lloraba bien. Y de mayor también, ¿no? Lo hemos visto en 9 Lunas. Mucho mejor, antes me daba vergüenza, ahora no. Sí. Y en tus casi 50 años, digamos, de profesión en el mundo del cine. Se dice pronto, colega, se dice pronto, el tiempo pasa, ¿eh? Dentro de 2 años hago 50 años en el oficio. Es lo cojones. Estás mejor que nunca, Jorge. Además, es verdad. Sí. Lo que te quiero comentar, ¿mantienes grandes amigos en el mundo de la profesión?
Joder. Sí, claro. Joder, después de tantos años, pues, como para no tenerlos. Sí, hombre, sí, claro que sí. Amigos muy buenos. Hacer una película tiene un puntito de aventura, Mm. que te vas por ahí a hacer la peli y tienes que estar resolviendo cosas, problemas, ahora llueve, ahora tal, hay que parar, hay mil cosas que hacen de los rodajes una cosa muy apasionante y que une mucho, ¿no? Y con tantos años en la industria, ¿nunca te ha dado por decir, voy a dirigir una película? Creo que relatas algunos capítulos que fue de Jorge Sanz, ¿no? Pero Ya, lo que pasa es que para dirigirla tienes que tener una confianza absoluta de tu productor sobre ti, y yo creo que yo soy un poco anárquico en mi vida en general, entonces a lo mejor esa confianza que necesitas tener de un tío del que depende todo tu rodaje, pues a lo mejor es más estricta de lo que a mí se me considera, ¿no? Bien, Es un bien. error, también lo digo, por otro lado. Yo también lo considero, Jorge, es un error. Te queremos ver dirigir una película. Hombre, claro, y yo. Y siguiendo con tu trayectoria, ya sé que esto es como elegir entre los hijos que uno tiene, pero ¿con qué películas o 2 o 3 películas te quedarías y por qué? No tiene que decir porque sean las más conocidas, sino por las que a ti te marcaron. Yo tengo la inmensa fortuna, macho, que he trabajado desde niño, he trabajado mucho, siempre he tenido papeles acordes con mi edad, con lo que me pasaba a mí en persona, le estaba pasando al personaje, entonces he ido creciendo, entonces tengo momentos maravillosos de mi vida que siempre coinciden con un rodaje de una película. Profesionalmente, yo creo que El Año de las Luces fue una película que a mí me marcó muchísimo porque la hice con 16 años. Con 16 años eres un tarao que no sabes ni lo que es la vida, ni lo que quieres hacer con la vida, ni qué va a pasar. Pero caí en manos de Fernando Trueba y Cristina Huete. Me fui a Portugal con 16 años a hacer mi primera película de exteriores solo, sin ir acompañado por nadie. Y caí en manos de estos que tienen una manera de ir por la vida y de hacer pelis y de disfrutar de la vida y de lo bello y de lo bonito, de lo bueno y lo rico, que dije, yo quiero ser como estos. Entonces, para mí esa película fue Te marcó, ¿no? Digamos, un punto de inflexión muy fuerte. interesante. Y ya Yo vamos a dije, hablar. uy, yo quiero dedicarme a esto lo que esté en mi vida. Y lo has conseguido, ¿eh? Que no es Y poco, lo ¿eh? estoy consiguiendo. Sí. Que no es fácil, ¿eh? He sobrevivido a Jorge Sanz, que eso. Eres uno del 3% de los actores españoles que vive de su profesión. Fíjate, se dice pronto, macho. Se dice pronto. Y volvemos a la actualidad, que estás ahí rodando una nueva película, protagonizada por Eduardo Noriega, se titula, ¿cómo era? Jarabo, producida por el mítico Un guión Enrique Cerezo, ¿no? un guión de Agustín Díaz Llanes, producida por el gran Enrique Cerezo y dirigida por Martínez Lázaro, macho. Y el reparto que no puede tener más lustre. O sea, No. lo tiene todo. Y la historia, joder, le da una vuelta interesantísima. Se está rodando ahora y entonces se estrenará seguramente el año que viene, ¿no? No te sé decir, pero supongo que sí. Así que, Sí, pues, estamos en pleno rodaje, ¿eh? O sea que no. Bien. Pues, Jorge, un placer hablar contigo Gracias, igualmente. y nos vemos en los cines. Nos vemos en los cines.